Por ahí sí. Bien, pues. Bien, gracias al Señor entonces que nos da esta posibilidad. El culto, de acuerdo al carácter de Dios, 1 Corintios 14, entre los versículos 29 al 40. El día de hoy, exposición bíblica número 42 de 1 Corintios. Y solo la gracia del Señor es la que nos ha guiado. Vamos a dar lectura. Le invito entonces que busques allí 1 Corintios 14, entre los versículos 29 al 40, y juntos damos lectura en el nombre del Señor. ¿Puede ser que leamos juntos la palabra del Señor? Qué lindo, hermano. Cuando tú puedes, en la casa tú lees solito la escritura, y acá puedes escuchar a los hermanos también leyendo juntos la palabra del Señor. Qué maravilloso. Mira qué lindo momento y oportunidad tenemos. Leemos y dice así, versículos 29 en adelante, dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, rogamos, ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender estas verdades, las cuales pueden santificar nuestra vida, las cuales pueden fortalecer nuestra débil fe, para confiar plenamente en la obra poderosa de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. El culto de acuerdo al carácter de Dios. Orden versus caos. Orden versus caos. Hermanos, la posmodernidad en que vivimos ha llevado a abandonar y a cuestionar primeramente algunas instancias históricas que han llevado a las sociedades a construirse y a desarrollarse. Entre estas está el concepto de orden. De orden. Pareciera que hoy en día el orden es restrictivo, incluso retrógrado, ¿verdad? Orden, orden. Lo que se promueve, por el contrario, es la independencia, es la autonomía de cada cual. Cada quien decida bajo sus propios parámetros de conciencia. Y esto, sin duda, hermano, resulta en un caos. Resulta en un caos. Tal y como la Biblia lo muestra ya en el libro de los jueces, en donde cada quien hacía como bien le parecía. ¿Y cuál fue el resultado? Las consecuencias fueron lamentables, ¿verdad? Lamentables. Y el problema, hermano, no radica en que cada uno haga según le parezca, sino que el problema de fondo es la rebeldía de realizar y actuar según lo que Dios ha establecido, según el plan del Dios creador para la humanidad. Ese es el gran problema. La rebeldía a lo que Dios ha establecido.
De esa forma, muchas personas el día de hoy toman decisiones según les parece, según lo que sienten o según lo que les va conveniendo en el momento, sin preocuparse si de esto está de acuerdo al plan, a la voluntad del Dios creador. Cada cual hace lo que quiere. ¿Para qué necesitamos orden? Hermanos, en la iglesia de Corintios estaba sucediendo algo similar, algo parecido, y lo hemos visto, ¿verdad? Ellos no habían tomado en consideración las directrices de la enseñanza apostólica para el culto. Y ellos organizaron sus cultos según sus propios criterios, según sus propios intereses, según sus propias intenciones, y eso llevó al culto público a ser lo que era un desorden, un caos, en donde el evangelio no era evidenciado, sino sus propias prácticas. Y el apóstol Pablo ha venido ya durante toda esta carta corrigiendo las actitudes de los corintios y particularmente en estos últimos capítulos corrigiendo lo que está relacionado con las prácticas y las deficiencias que los hermanos de Corintios vivían en el culto público. Eso es lo que ha estado haciendo el apóstol Pablo en estos últimos capítulos. En la exposición pasada vimos que el objetivo del culto público es anunciar el evangelio claramente a todos los asistentes. Ese es el objetivo del culto público. Que el evangelio sea anunciado claramente, ¿a quién? A todos. A los que están constantemente viniendo, que el evangelio sea anunciado claramente, pero también a los que van llegando, que no se encuentren con tropiezos. ¿Se acuerdan que vimos aquello? Porque el culto público mal utilizado, y vimos eso, puede ser tropiezo para las personas. Lo vimos eso en el capítulo 14, entre los versículos 20 al 23. Pero además, hermanos, si en el culto público, y por el contrario, si en el culto público el mensaje del evangelio es claro, Dios va a ser adorado. Lo vimos eso entre los versículos 24 y 25. Y entre los versículos 26 al 28, vimos que si en el culto público el mensaje del evangelio es claro, la iglesia será edificada. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar siendo expuestos a la palabra del Señor, descubriendo estas verdades bíblicas respecto al desarrollo del culto público. Y cómo estas, hermanos, estas verdades pueden impactar nuestra vida hoy en nuestros tiempos. Con esta verdad práctica, con este tema central, yo les invito a que transitemos a lo largo de esta exposición bíblica. La Iglesia de Cristo considera el orden en el culto público como prioritario para el que el carácter de Dios sea reflejado. ¿Me explico, hermanos? Porque, como lo hemos visto, el fin de la vida del creyente es reflejar el carácter de Dios. Pues bien, el culto público también tiene ese fin, que Dios sea reconocido en medio de la congregación. ¿Y cómo podríamos lograr esto? Que el carácter de Dios sea reflejado en medio del culto y tenerlo como una prioridad. ¿Qué cosas podríamos hacer para que esto sea una prioridad en nuestras vidas? Bueno, primeramente, con un tiempo de exposición bíblica ordenado y reverente. Con un tiempo de exposición bíblica ordenado y reverente. Y lo vamos a ver esto entre los versículos 29 al 33. Allí en tu Biblia, 1 Corintios 14, entre los versículos 29 al 33. Dice el versículo 29 que estuvimos leyendo: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. El versículo 30 dice: y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero.
Y si te das cuenta, dice asimismo. Porque ¿de qué venía hablando anteriormente? De las lenguas, del orden. Incluso había ordenado cómo hablar en lenguas. ¿Te acuerdas o no? De la misma forma, y Pablo continúa con su corrección aquí a los corintios, respecto a lo que iba a suceder y cómo deben ser los cultos, con el fin, insisto, que el Evangelio sea claramente proclamado a todos los asistentes. Bueno, y una vez corregido los que hablan en lengua, ahora es el turno ¿de quién? De los que profetizaban. Porque en medio del culto público en el primer siglo, entonces había personas que hablaban en lengua, que eran, recuerdan, hablar en idiomas distintos a los de los lugareños, transmitiendo un mensaje. Bueno, eso era necesario en el primer siglo porque la escritura no estaba. Pero también habían profetas. Bueno, ¿y quiénes eran los profetas? Como lo hemos visto en el primer siglo, estos profetas los que estaban en la iglesia eran distintos a los del Antiguo Testamento. Volvemos a imaginar enseguida a los profetas y a Isaías, ¿cierto? Andando. No, estos eran profetas de la iglesia, en el culto, que tenían el don de la profecía. Bueno, los profetas en las iglesias recibían palabra de Dios, recibían revelación de Dios en el mismo momento del culto, allí, en ese momento. Y de manera espontánea. Bueno, a diferencia, hermanos, de los maestros, porque también en los cultos habían maestros, pero los que tenían el don de la enseñanza, por ejemplo. Pero eso era distinto, porque los maestros, ellos preparaban y reflexionaban la doctrina de los apóstoles y que la enseñaban. No, estos eran profetas que recibían en el momento la palabra de Dios. Y dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3. Mira cómo Pablo va regulando el culto. 2 o 3. Y los demás juzguen. ¿Quiénes son los demás? Los asistentes. Debían juzgar. Porque la revelación entregada por estos profetas debía adaptarse a un orden que apuntara a la edificación, a la gloria de Dios, al Evangelio en el culto. Esta enseñanza que los profetas hablaban debía estar de acuerdo ¿a qué cosa? A las enseñanzas apostólicas. ¿Y quién debía juzgar? La iglesia. Todos los demás que estaban allí. Decían, ¿realmente esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Hermanos, Pablo, al igual que los que hablaban en lengua, entonces delimita a 2 o 3 la participación de los profetas en el culto. Y la iglesia, por otro lado, debía estar atenta. La iglesia debía estar evaluando y juzgando si lo que enseñaban era de parte de Dios, si coincidía, como les decía, con la enseñanza apostólica. Y además, mira lo que dice el versículo 30. El que fuera un mensaje espontáneo no quitaba, hermanos, que fuese ordenado. No. Y si el profeta veía a otro que había recibido un mensaje, debía darle entonces el turno al otro. No era que hablaban todos al mismo tiempo, y máximo 2 o 3. Esto nos habla de una organización en el culto, ¿se te das cuenta? Un orden, una organización dentro del culto, y no simplemente eran reacciones emocionales de uno o de otro. Hermanos, porque compartir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, siempre estuvo presente en la iglesia. ¿Sabías eso, no? Siempre estuvo presente en la iglesia. De la misma forma, hoy en día, este mensaje es enseñado, ya no, por supuesto, con profetas dentro no, sino porque como ya tenemos la palabra del Señor, entonces es entregado y enseñado a través de la exposición bíblica. Ya no de forma espontánea, como los profetas lo hacían, sino con una enseñanza derivada del estudio recibida en la palabra del Señor. Por esto, hermano, la iglesia recibe como regalo del Señor, y lo vemos en Efesios 4, 11 y 12, mira el orden que hay acá. Cómo se fue esto gestando en la iglesia. Y mira, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿cierto? Esos fueron los primeros que hubieron. Después
En la iglesia había profetas, o después evangelistas que comenzaron a llevar de un lado a otro el evangelio, ¿cierto? Lo que conocemos como misioneros. Y a otros, pastores y maestros. Pastores y maestros. Eso es una sola palabra. Bueno, es un solo concepto, pastor y maestro. ¿Para qué? A fin de perfeccionar, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, esto es lo que tenemos hoy en día. Siempre tenemos que estar pensando, ¿tiene la exposición bíblica, por tanto, un lugar importante en nuestro culto? Y te pregunto más personalmente, ¿tiene la exposición bíblica un lugar importante en tu vida? ¿Es importante para ti la exposición bíblica, estar expuesto a la palabra? Versículo 31. Después de haber dado el orden, les dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿No hay una contradicción aquí con lo anterior? Si delante les dice, pero tienen que ser 3, pues máximo 3, y en orden. Y ahora les dice, hoy que pueden profetizar todos, uno por uno. Pablo delimita el actuar de la profecía en el culto a 2 o 3, pero esto no significa que los demás hermanos no puedan seguir y continuar en otros momentos enseñando. Uno por uno, exhortándose unos a otros, uno por uno. Como vimos en la sección anterior, hermanos, todos los miembros de la iglesia de Corintios eran animados a llamar al arrepentimiento a los inconversos, todos. Y eso no necesariamente debía ser hecho dentro del culto, sino que en otras instancias personales también. Pero todos pueden hacerlo. Todos pueden enseñar, todos pueden exhortar. De hecho, deben hacerlo. Porque todos están capacitados y están capacitados por el Espíritu Santo que mora en cada uno para estar e ir unos con otros. Por lo tanto, hermanos, es deber de la iglesia en su plenitud utilizar todas las instancias posibles para anunciar el Evangelio, ¿no? Claro, pues, no nos quedemos solamente con que el Evangelio debe ser anunciado desde el púlpito. No, es deber de todos y cada uno de los creyentes. No podemos descansar que públicamente se anuncie, sino que es mandato para que cada uno haga discípulos, y esto presupone anunciar el Evangelio y enseñar lo que el Señor nos ha mandado que enseñemos. Como lo dice en Mateo 28, 19 y 20, ¿cierto? Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. 2 cosas pide el Señor: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Para que haya bautismo tiene que haber evangelismo. Evangelicen, proclamen el Evangelio, pero además no se queden ahí. Enseñen que guarden todas las cosas que les he mandado. Enséñenles, enséñenles, enséñenles. Pablo se lo decía así a los romanos, maravilloso, Romanos 15, 14. Mira, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en el creyente. Están llenos de eso. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Los unos a los otros. ¿Estás discipulando a alguien, hermano? Hermana, ¿estás discipulando a alguien? Este último año, el año pasado, ¿discipulaste a alguien? ¿Le enseñaste a alguien? ¿Son la enseñanza, la exhortación, la respuesta a Cristo tu Señor? ¿A lo que Él te ha mandado? ¿Comprendes, hermano, que no estar haciendo discípulos, de no estar anunciando el Evangelio, no estar enseñando la palabra de Jesús, estás en rebeldía delante de tu Señor? Es que no tengo a quién. ¿Dónde Dios te puso? En el lugar de decir, no por casualidad estás en la familia que estás.
No por casualidad Dios te ha dado los hijos que te ha dado. No por casualidad estás en la iglesia que estás y en el trabajo donde estás, donde el objetivo no es el dinero, porque Dios para proveerte te puede proveer de cualquier forma. El objetivo es que estés allí para anunciar el Evangelio. ¿Estás estudiando? ¿Estás en la universidad? ¿Cuál es el objetivo tuyo? ¿La carrera? ¿O dar a conocer al Señor? El culto, hermano, el culto dominical no es el todo de nuestra vida cristiana. Hay mucho más para servir al Señor. Versículo 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y Pablo a continuación, mira el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué es eso? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hermano, Pablo está señalándoles que los servicios en donde está la palabra del Señor y donde ésta es transmitida de manera pública, siempre son racionales. Y jamás, hermanos, jamás el que está ahí anunciando entra en un éxtasis o en una catarsis de emociones, sino que lo que enseña responde a sus pensamientos, a sus reflexiones, y desde esa forma entrega el mensaje. Por eso los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas mismos, vale decir, su interior no se desborda, se sujeta a sí mismo, sabe lo que está diciendo, ha pensado y está comunicando algo que ha sido elaborado. ¿Me explico, no? Eso es que el espíritu de los profetas se sujetan a ellos mismos. Y esto iba en directa contraposición, hermano, de las prácticas que los corintios estaban teniendo, ¿no? Sí, pues de los corintios, ellos todos, yo me imagino cómo eran los cultos. Hay algunas iglesias el día de hoy que también a lo mejor se le asemejan, pero entran y está todo en éxtasis, todo en catarsis, y nadie entendía todo, con buenas intenciones, por supuesto, pero el Señor lo ha delimitado de otra forma, en orden. Y los corintios, claro, así eran. Hablaban en lengua en catarsis, profetizaban en catarsis, todo así. El versículo 33 nos da la respuesta teológica por qué esto tiene que ser así. Mira, por favor, márcalo allí. ¿Cuál es la razón teológica? ¿Por qué el culto tiene que ser en orden? ¿Lo ves ahí o no? ¿Cuál es la razón teológica? ¿Cuál es? Los cultos deben reflejar el carácter de Dios. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Qué importante, ¿no? Qué importante. Esto quiere decir, hermano, que no es un Dios que proyecte caos, no es un Dios que proyecte tumulto, por el contrario, Dios entrega estados de completa tranquilidad a las personas. Es un Dios de paz. Fruto del Espíritu es la paz. Si el Dios es de paz, Cristo es el príncipe de paz, Él nos ha dado paz. Por consiguiente, el caos no tiene que ver con Dios. Por tanto, hermanos, la iglesia de Corinto debía reflexionar si estaba reflejando a Dios, si estaba reflejando el carácter de Dios en el culto. Pero además, mira lo que termina diciendo. Como en todas las iglesias de los santos. No solamente porque era el carácter de Dios, sino que además porque eso es lo que se estilaba, ¿dónde? En todas las iglesias, en todas las otras iglesias. ¿Te das cuenta, no? No era solamente porque se refleja el carácter de Dios, sino que además, hermanos corintios, Pablo diciéndole, miren las otras iglesias, cómo viven, cómo celebran el culto. También lo hacen así. Entonces, hermanos, en nuestra iglesia el mensaje debe estar siendo apegado a lo que la Escritura dice. ¿Te das cuenta, no? Por eso este punto lo titulé de esta forma, con un tiempo de exposición bíblica ordenado y reverente.
De esa forma vamos a reflejar el carácter de Dios en el culto público. Bueno, no podemos, hermanos, dar lugar a improvisaciones. Y es algo que los ancianos que predicamos acá tenemos claro. El mensaje no se improvisa. El mensaje se trabaja y toma bastante tiempo. Yo doy gracias al Señor porque la iglesia ha entendido eso y ha dado la posibilidad a este pastor de poder estar a tiempo completo para la gran mayoría de los mensajes, que es lo que me toca compartir, poder tener el tiempo suficiente para concentrarme en esto. Es lo que el Señor quiere. Pero también, hermanos, reconozcamos a nuestros ancianos que ellos con sus labores, aún así apartan de su tiempo para poder enseñar el mensaje. No se improvisa el mensaje. No se improvisa. Yo quiero llevarte, por favor, mira, anda ahí a Segunda de Pedro 1:16. Te quiero ilustrar esto a través de la Escritura. Mira lo que la Escritura nos dice respecto a la palabra. Mira, Segunda de Pedro 1:16 en adelante. Siempre que comparto esta sección, a mí me causa... me da gusto, pero también me da risa, le tengo que decir. Porque Pedro está hablando en 2 de Pedro 1:16, dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo según fábulas artificiosas. O sea, nosotros no le hemos enseñado a ustedes fábulas. No. Sino que, mira, y Pedro saca todo su galardón de que él estuvo con el Señor Jesucristo, po. ¿Y dónde estuvo con el Señor Jesucristo? En los momentos más íntimos, po. Era del círculo íntimo del Señor Jesucristo. Y uno de los momentos íntimos con el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuál fue? En el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan o no? Cuando el Señor Jesucristo transforma su estado, ¿verdad? Ahí estaba Pedro. Y de hecho Pedro como que empieza a hablar cualquier cosa. Y mira lo que dice acá, refiriéndose a ese momento. Esto lo escribió años después, 2 de Pedro. Mira, y dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Lo vieron o no? ¿Vio la majestad del Señor en el monte de la transfiguración? Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, el Padre le dijo esto, también se lo había dicho en el bautismo, ¿se acuerdan? Pero esto también se lo dice en el monte de la transfiguración. Y nosotros que estábamos allí, Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¡Oh! Pedro tenía mucho que decir. Y mira cómo sigue. Sin embargo, tenemos también la palabra profética más segura. Más segura. No lo importante no es lo que pasó allá. Ese evento maravilloso que yo podía andar como evangelista, Pedro, ¿cierto? Por todos lados contando esto. Lo que vivió. No, tenemos la palabra profética. Lo que el Señor habla por nosotros. Eso es más segura. Y mira lo que nos dice a los creyentes. A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, esto no es show, esto no es espontáneo, esto no es lo que yo quiero compartirte, es lo que la palabra del Señor dice. Hermanos, la Iglesia de Cristo considera el orden en el culto como prioritario para que el carácter de Dios sea reflejado. ¿Cómo lo puede hacer? Primero, con un tiempo de exposición bíblica ordenado y reverente. Ordenado en sus formas y reverente porque la Iglesia tiene que estar atenta a la palabra del Señor. Segundo, con esposas fieles al orden que Dios ha establecido. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. A continuación, otro grupo, atención con esto, hermano, otro grupo de personas debía limitar su acción en el culto. ¿Y por qué digo otro? Y estas son las bondades de exponer la palabra del Señor secuencialmente. Porque primero, los que hablaban en lengua sin interpretación, ¿se acuerdan? Tenían que callarse. Bueno,
Luego los que profetizaban y veían que otro estaba, también debían callarse. Ahora es el turno dice, de las mujeres, pero a que se está refiriendo acaso es a las esposas de los que están allí presentes. Bueno, el contexto lo habla así, después lo habla, dice que están sujetas. Bueno, habla a las esposas. Bueno, Pablo hace la salvedad y especifica, refiriéndose a las esposas de los que estaban allí presentes, escribiéndoles lo siguiente, que ellas debían callar en las congregaciones, y les dice porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Porque no le es permitido hablar, el contexto está hablando de profetizar. Ese es el contexto que estamos acá hablando. Bueno, profetizar públicamente. El punto, hermano, ¿cuál es? Por favor, para que lo comprendamos bien. Es que en el desorden general que los corintios tenían, ¿cierto? No nos olvidemos de eso. Había un desorden general en el que los corintios tenían, en el culto. Probablemente este desorden estaba antecedido por un desorden y que provenía desde el hogar. Que provenía desde el hogar. Porque Pablo, en lo general, está dando una instrucción a la iglesia para que ordenen el culto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ordenen el culto. Callen esto otro y callen esto otro, porque el culto no se entiende lo que hay. Y cuando entran personas nuevas que dicen, están todos locos acá. Ordenen el culto. En lo general, Pablo está dando esta instrucción para ordenar el culto. ¿Y eso qué incluye? Atención con esto, hermanos, por favor. Incluye a los varones tomar su rol de cabeza del hogar y ser cada quien responsable del actuar de su esposa en las congregaciones. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Por tanto, Pablo ve a través de los varones una regulación para el orden general del culto. Y esta enseñanza, hermano, de que el hombre es cabeza del hogar, es clara en todas las Escrituras. Pablo en la carta de los Efesios y los Colosenses lo hace explícito, como veremos a continuación. Ahora bien, aquí hay una enseñanza mucho más amplia, por favor, para que lo entendamos. ¿A qué se está refiriendo esto? Porque dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas a sus esposos, como también la ley lo dice. Cuando habla de la ley, no está refiriéndose a la ley pública, como a la ley romana de ese entonces. Está hablando de la ley del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, de allí Dios ha establecido desde el comienzo, desde la creación, lo podemos ver en el Génesis, ¿cierto? Un orden. Por favor, hermanos, Dios estableció un orden. Porque, escúchame, por favor, para que haya pluralidad, para que haya diversidad, es necesario que haya liderazgo. Si no, todo se vuelve un caos. Y ese ejemplo uno lo puede ver hasta en la naturaleza, por hermano. Si las manadas tienen un líder, uno ve una parvada de pájaros, no anda todo, van siguiendo siempre. Dios estableció ese orden. Para que funcione, hermano, todo esto es necesario que haya liderazgo. El liderazgo del hogar y de la iglesia, Dios lo ha delegado en los varones. Y estos no son principios cristianos solamente, como les decía. Dios lo ha establecido desde el huerto del Edén en adelante. Ahora bien, escúchenme esto, por favor. Porque si en algo que hemos fallado los varones es en administrar el liderazgo que Dios ha dado. Y por eso están las respuestas de las mujeres hoy en día que han sido menospreciadas, mujeres que han sido maltratadas por la imposición del liderazgo del varón.
el Señor Jesucristo cambió el paradigma de lo que es el liderazgo. Mira, por favor, el Señor Jesucristo cambió el paradigma de lo que significa liderar. ¿Te acuerdas ahí, en los evangelios? Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Eso es lo que hacen los varones, ¿cierto? Los gobernantes y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso es lo que han hecho los hombres constantemente durante la historia. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, como Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos, en rescate de muchos. Voy a retomar esto porque sigamos leyendo acá, hermanos. Por lo tanto, quedémonos con esto. En el hogar, tanto en el hogar como en la iglesia, los líderes, entonces, ¿cómo deben ser? Según Jesucristo, el hombre que es cabeza del hogar, en la iglesia, los líderes, ¿cómo debemos ser? Siervos, servir a los demás, servir a las demás. Así se ejerce el liderazgo, a través del servicio, a través del amor, buscando el bienestar del otro. Claro que es mucho más fácil, hermano, ser un bruto. Perdóname que te lo diga de esta forma. Pero eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Siervos, siervos. Buscando el bienestar del otro. A pesar de cómo somos, Él es suficiente para hacerlo por medio nuestro. Versículo 35. Y si quieren aprender algo las esposas, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso para una mujer que una mujer hable en la congregación. Por eso, hermanos, si la esposa quiere aprender algo, pregunte en casa a su esposo. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de su esposo servir en la enseñanza a su esposa. Es un siervo de su esposa. Y es responsabilidad. ¿Te das cuenta? Ahí está claro. La responsabilidad del esposo es ser cabeza sirviendo en la enseñanza a su esposa. Y Pablo les dice, hermano, de esta forma, que en el culto no tenía el propósito de estar resolviendo dudas personales, de estar resolviendo la ignorancia, comillas, de las esposas. No es responsabilidad de la iglesia. ¿Quién tiene esa responsabilidad? El esposo, de servir a su esposa, de enseñarle. Porque el culto, ¿cuál es el propósito? Que el Evangelio sea proclamado. Que el Evangelio sea proclamado claramente a todas las personas. Por eso Pablo les dice y está enfatizando que es vergonzoso que las esposas pregunten, no porque las mujeres hablen, sino que al preguntar están evidenciando la falta de servicio de sus esposos en el hogar. ¿Me explico, hermanos? Hermano, el orden ha sido instituido por Dios. El orden es el que ha permitido a las sociedades que funcione desde un comienzo. Como les decía, incluso en la naturaleza este orden existe. Cuando no ha habido orden, hermano, el caos es el protagonista. Para que haya orden es necesario liderazgo servicial en la iglesia y en el hogar. Y Dios ha establecido al hombre como el encargado de servir a su esposa, a sus hijos y de servir a los hermanos en la iglesia. Por tanto, hermano,
La mujer debe sujetarse a este orden establecido por Dios y recibir el servicio tanto en el hogar de su esposo como en la iglesia de sus hermanos. Yo le citaba delante de Efesios y ahí está, pues Efesios 5, 21 al 25, mira lo que dice el Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es, el sometimiento siempre es mutuo, unos con otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero no porque el marido se lo imponga, sino como al Señor, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Dios dice. La casada no tiene que estar sujeta a su esposo porque a lo que a su esposo se le ocurrió, sino a lo que Dios ha establecido. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén de sus maridos en todo. Maridos, ¿cuál es la orden de los maridos? Para los maridos entonces, amen a sus mujeres, a sus esposas, como a ti se te ocurre, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta cuál es el estándar del servicio, del liderazgo del hombre? ¿Es para que haga lo que quiera con la mujer? Ámela como Cristo amó a la iglesia. Como les decía adelante, hermano, el problema se ha dado no porque exista liderazgo. El problema no ha sido el liderazgo, que exista el liderazgo, sino porque el liderazgo no ha sido servicial, no ha sido amoroso, no ha sido sacrificial del esposo por la esposa ni por sus hijos. Porque el liderazgo de los líderes de las iglesias por los hermanos no ha sido amoroso ni servicial, sino que es lo que se ha observado, lamentablemente producto del egoísmo, de las ambiciones y del pecado. El liderazgo ha pasado a ser impositivo, subyugador y denigrante. Eso no es lo que está en el corazón del Señor. Entonces, hermanos, el orden en la iglesia comienza con un orden en la casa, ¿sí te das cuenta? Con un orden en la casa. Hermanos, es poco probable que si se vive en desorden en casa, la persona aporte con orden en los cultos. Los cultos, por tanto, deben ser ordenados y dar la enseñanza general propicia para todos los creyentes. Pero la iglesia no debe tomar el lugar del hogar. La iglesia no debe tomar el lugar del hogar, porque la plataforma elemental para la instrucción bíblica de las personas es el hogar. Los esposos son los que tienen la responsabilidad de servir en la enseñanza a las esposas, no el pastor. Te lo digo con mucho cariño, hermano, tú que tienes tu familia, no le envíes, es re cómodo traer a tu familia para que el pastor te la instruya. No es responsabilidad tuya. ¿Cuál es el propósito por el que estás acá? Pastor, aquí le traje a mi familia. De la misma forma, hermanos, los padres somos los que tenemos la responsabilidad de servir en la enseñanza del Evangelio a nuestros hijos. No son los maestros de la escuela dominical. Somos nosotros los padres. Cuando creemos que la iglesia es el lugar donde nuestra familia tiene que crecer, es la iglesia donde mi familia tiene que ser instruida, entonces hemos equivocado el camino. Estaremos dando a la iglesia y utilizando a la iglesia para fines equivocados, fines propios, y no para que el Evangelio sea proclamado. ¿Cómo es la dinámica de enseñanza de las Escrituras en tu hogar? Y esto lo digo yo primero soy yo, está mi esposa, están mis hijos acá. Esposos, ¿estás preparado teológicamente para dar respuesta que tu esposa necesita para su vida? Porque escúchame, quizás te has especializado en tu profesión, quizás te has especializado en tu ocupación, pero te digo que eso poco va a aportar a tus hijos, más que ser un proveedor.
¿Te has preparado para dar respuesta y ser guía espiritual para los conflictos que ellos tienen? ¿Hay tiempo para la enseñanza entre esposos? ¿Te haces el tiempo para enseñarle a tus hijos? ¿Se intenciona y se ayudan mutuamente? Porque tú sabes, esposa, que tu esposo necesita ayuda en esa área. ¿Hay ayuda mutua para lograr que la palabra de Cristo more en abundancia desde sus hogares? Hermanos, la Iglesia de Cristo considera el orden en el culto como prioritario para que el carácter de Dios sea reflejado. Entonces, con un tiempo en la exposición bíblica ordenado y reverente, con esposas fieles al orden que Dios ha establecido, y finalizamos, hermanos, con un orden dependiente de manera incondicional a la autoridad de las Escrituras. En el culto, entonces, ¿cómo lo celebramos? De acuerdo al orden que las Escrituras nos entregan, y nos apegamos a eso. Versículos 36 al 40 vamos a estar viendo acá. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Mira Pablo hablándole a los corintios. Luego de haberse referido a la organización de la iglesia, dándole instrucciones completa con el motivo por qué ellos debían atender la palabra de Dios o las palabras que el apóstol le estaba enseñando. Y es precisamente por esto, por su calidad de apóstol. Por eso le hace esta pregunta. Recordemos que los corintios tenían serias dificultades en reconocer a Pablo, ¿se acuerdan o no? Como apóstol, no lo tomaban mucho en cuenta. Por esta razón, Pablo va con todo a ellos y les pregunta, y les dice esto aquí en el versículo 36. Ellos estaban tan ensimismados, eran tan ególatras, tan egocéntricos, que Pablo les pregunta, ¿de ustedes salió la palabra de Dios? Es retórico esto, ¿cierto? O solo a vosotros ha llegado. Esto ha sido, ustedes son exclusivos, tienen un mensaje exclusivo para ustedes. Bien irónico, ¿no? La respuesta, por supuesto, es que no. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y Pablo les dice, si alguno está siendo usado por el Señor, alguno tiene un don como la profecía o algún otro don, entonces lo que tiene que hacer es reconocer que lo que yo estoy diciendo es palabra de Jesucristo, el Señor. Que no estoy hablando cualquier cosa, que tengo autoridad apostólica. Por lo tanto, lo que le estoy diciendo es palabra directa del Señor. Y les dice finalmente, más el que ignora, ignore. Bueno, si no quieren tomarlo en cuenta, cosa de ustedes. Versículo 39 y 40, final. Así que, siempre un así que es una conclusión, ¿cierto? Hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. El punto, hermano, no es que dejen los dones espirituales. No se vayan para el otro extremo. No es que no tengan dones espirituales, que los dejen de lado. Ese no es el punto. Muy por el contrario. Les dice, procurad, anhelen. Eso quiere decir, sigan, persíganlos. Profetizar, no, nadie impida hablar en lenguas. En ese contexto, en el primer siglo, era muy necesario. Era la palabra del Señor revelada. No paren que esto, o no se confundan. Tienen que servirse mutuamente, tienen que servir. Para el creyente no hay anhelo más grande que servir a la esposa de Cristo. En consecuencia, hermano, y por tanto, cada creyente, la iglesia en general, es responsable de que realmente lo que se haga en los cultos sea de bendición y no de tropiezo. Y para eso es necesario que, lo que dice el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Háganlo, celebren todo esto, pero con decencia. Y esa decencia quiere decir con una honestidad del alma respecto al propósito del culto, que es que el Evangelio sea proclamado. Con decencia, no buscando lo suyo propio, sino buscando lo del Señor. Y con orden, finalmente, nos habla acerca de una organización, de una disposición para que las reuniones se regulen de acuerdo al principio regulador. El Evangelio sea anunciado
a todos, en cada instancia, claramente. Hermanos, esta es palabra de Dios, dice Pablo. Esta es la palabra del Señor. Atiéndanla. Para nosotros, la palabra del Señor ha sido establecida para la iglesia. Sus mandatos son claros y los recogemos todos desde las Sagradas Escrituras. Hermanos, las Sagradas Escrituras son las que conforman nuestra regla para los asuntos de fe y de vida diaria. Entonces, si desconocemos los mandatos del Señor para la iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si empezamos a hacer el culto como nosotros queremos, si desconocemos esta enseñanza que ha sido compartida el día de hoy, entonces estamos en rebeldía. ¿Contra quién? Contra el mismo Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, el llamado hasta acá ha sido buscar la unidad en el culto público, con el fin de que Dios sea adorado y que la iglesia sea edificada. Para esto, hermanos, es necesario que la iglesia esté unida hacia el mismo propósito, de acuerdo a lo que las Escrituras enseñan y no lo que cada uno cree. Hermanos, si tú, si yo, colectivamente o personalmente nos revelamos a este propósito que hallamos en las Escrituras, recuerda, al Señor Jesucristo nos estamos revelando. Por eso Pablo le habla a Timoteo y le dice en 2 Timoteo 3:14, maravilloso este mensaje, mira cómo la palabra del Señor actúa, mira cómo la palabra del Señor rescata, mira cómo la palabra del Señor obra en la vida de las personas, mira cómo obró en la vida de Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿te acuerdas que le enseñaba en su niñez? Tu mamá, su abuela le enseñaban, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que has recibido, para conducirte con sabiduría por la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso le dice, recuerda, Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios, y toda la Escritura es útil para enseñar quién es Dios, para convencernos de pecado, para corregir nuestra vida y que podamos, y nos instruye para que podamos vivir vidas justas. Y lo más justo que hay es adorar al Creador. Eso es vivir una vida en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente la Escritura debe ser la guía de nuestra vida y en nuestros cultos. Hermanos, ¿estamos como iglesia intencionando la unidad del cuerpo para que Dios sea adorado? Reflexionemos siempre y pensemos en nuestros cultos. ¿Estamos buscando y llevando nuestro culto de modo que la iglesia sea edificada? Así lo evidencia en nuestras reuniones y en lo personal. Mira, te pregunto a ti, hermana, hermano, ¿cuál es tu respuesta a lo que Dios ha instruido para su iglesia? Porque Dios ha dado directrices concretas, detalladas y suficientes para que la iglesia se reúna. Y aún así muchas veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones y actuamos en independencia, en autonomía a lo que Dios ha establecido. ¿No es eso rebeldía contra el mismo Señor Jesucristo? Medita en cómo entonces, hermano, está tu amor, cómo está tu entrega a tu Dios y a tu iglesia. Hermanos, al ver esto, y concluyendo, vemos que el estándar de Dios es tan alto, ¿te das cuenta, no? No deja pasar detalle de la vida, porque Él es digno de ser adorado. Su santidad requiere reverencia nuestra y de nuestro corazón en todo momento, un sometimiento estricto a lo que su palabra nos dice y un amor entre hermanos constante. Y no como nosotros pensamos, sino como Cristo ama a la iglesia. Todo esto va a confluir para que el carácter de Dios sea conocido y reconocido en el culto público. Bajo esa premisa, hermano, ¿eres suficiente para lograrlo o no? ¿Eres suficiente? ¿Estás a la altura para poder lograrlo? Que el carácter del Señor sea conocido y reconocido en el culto a través tuyo. ¿Estás en condiciones?
Por supuesto, hermano, que necesitamos de su gracia. Por supuesto que necesitamos de su gracia para que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer con nuestros medios. Es su gracia la que es suficiente. Y es su gracia la que es abundante. Es su gracia la que nos basta. Y por su gracia somos lo que somos. Hermanos, Dios es digno de ser adorado según su voluntad y no según la nuestra. ¿Cómo entonces podemos adorar a Dios sin que nuestra propia torpeza entorpezca, valga la redundancia, nuestra adoración a Él? Jesucristo vuelve a decirnos una vez más, ¿sabes qué? No, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Recuerda, hermano, que Jesucristo dio su vida por ti. Él murió en tu lugar para pagar tus pecados. Tu deuda ya fue saldada y ya no hay condenación. Solamente confianza plena en su obra poderosa en nosotros. Hagamos lo que nos corresponde. Confiemos en Jesucristo y Él va a hacer el resto permanentemente en nosotros. La Iglesia de Cristo considera el orden en el culto como prioritario para que el carácter de Dios sea reflejado. Primero, entonces, con un tiempo de la exposición bíblica ordenado y reverente. Segundo, con esposas fieles al orden que Dios ha establecido. Y por último, con un orden dependiente de manera incondicional. ¿A qué cosa? A la autoridad de las Escrituras. Oramos al Señor. Padre, gracias por este día y gracias por la exposición bíblica. Gracias porque tú lo haces posible y a pesar de nosotros y a través nuestro, tú recibes la gloria, Señor. Oh Padre, qué privilegio el día de hoy estar acá reunidos, este grupo de tus hijos. Permítenos, Señor, el privilegio de honrarte, de adorarte y que el culto público nuestro anuncie el Evangelio. Que tu carácter sea reconocido y que la iglesia sea edificada. Permítenos con reverencia, Señor, conducirnos en tus caminos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.